Bueno, mi nombre es Francisco Lara, nací en Sabana Grande en el año 1942, 7 de enero de 1942. De allí me vine hacia Altagracia, Orituco, con mi familia, con mis padres. En el año 56, empecé a 55, 56 por ahí, a trabajar en la playera como saltenero de una panadería donde antes se horneaba con leña, había que regar las brasas en el horno y después allí dejarlo que se enfriara lo más posible que se pudiera para empezar a hornear pan. Yo fui saltenero de Francisco Ramírez, papá del doctor Ramírez, al cual me honra haberlo conocido, porque de ahí empezó prácticamente lo que es mi vida, porque empecé como panadero, al cual a mí me orgullece de haber llevado mi profesión y haber criado prácticamente a mi familia con el trabajo que yo tenía, que estaba ejerciendo. Por 18 años duré trabajando panadería dentro de la panadería, aunque después fui repartidor de pan en la calle, ¿comprendes? Pero yo crié y formé y puse a estudiar a mis hijos en universidad por medio de trabajar en panadería. Aquel entonces, trabajar en panadería era una profesión como la de un ingeniero o un médico, aquel diría yo, en aquel entonces, porque trabajar en panadería en aquel entonces requería llenar muchos requisitos que es lamentable tener que decirlo hoy, no se exigen para trabajar panadería. Antes había que tener hasta en las uñas, tenerlas limpiecitas, su buena bata, su cachucha, no tener barba. Entonces, eso era los requisitos. Y un certificado médico que había que tener por delante de salud, que había que tenerlo, porque que no lo tuviera, no empezaba a trabajar en la panadería. Antes la sanidad se ocupaba de visitar, de repente llegaba el inspector de sanidad, fue mi amigo, que se llamaba Melquiades Dudamel, pero era una persona que cumplía con su trabajo. De repente se aparecía a inspeccionar a la panadería, que nadie esperaba, y tenía que estar en el orden, porque si no levantaba un acta y el dueño de la panadería o los dueños de la panadería pagaban las consecuencias. Entonces, una vez, estando yo horneando, después del 23 de enero, porque yo cuando tumbaron a Pérez Jiménez, estaba horneando a las 3 de la mañana, recibí el aviso por el dueño de la panadería: mira, Francisco, tumbaron al presidente de la República. Entonces una vez estoy yo horneando, y yo en aquel entonces fumaba cigarro, y llega el señor Melquiades Dudamel. Entonces llega y me dice: Francisco, tú eres bastante amigo mío, pero te voy a decir una cosa, no te permito que fume cigarro horneando pan, ni trabajando en la mesa, ni nada de eso, porque la ceniza del cigarrillo puede caerle al pan. Así que eso no es permitido, Francisco. Me disculpa, pero tú eres amigo mío, pues yo tengo que cumplir con mi trabajo. Era lo que se hacía antes. Ahora yo no sé, yo eso no dejé de trabajar panadería, yo no sé qué pasa ahora en la panadería, pero antes trabajar panadería costaba. Limpiar un sartén, Beto, limpiar un sartén para uno llevar el pan al sartén como tiene que ser acomodado, tenía que ser un sartén que prácticamente podía verte toda la cara, diría yo, de la limpieza que había que tener. Unos trapos que tú agarrabas, los paños sancochados, bien sancochados, para poder limpiar un sartén. Desde ahí empezaba lo que era saber trabajar en una panadería, ejercer esa profesión. Había que pasar primero por sartenero y ahí escalando posición. Yo vuelvo y repito, para mí fue un honor conocer a mi tocayo Francisco Ramírez, que en paz descanse, que fue el que me enseñó prácticamente a decirme a mí cómo se acomodaba las semitas negras, que tú sabes que tiene un nombre que uno no, pero es una acomodar, eran 10 por 3. ¿Pues?
Ahí empezó. Él de repente me decía, tocayo, anda a comprarme una carterita ahí en la bodega de Agustín Ituri. Entonces yo iba y le compraba su carterucia también porque se echara sus alzagar. Pues de ahí empecé yo. Después estuve en el año 57, por ahí, ¿sí? Fue que conseguí trabajo con el papá de Alberto. ¿Comprende? De ahí, bueno, me fui desarrollando. En aquel entonces, como hornero, ese señor yo me retiré, que fue cuando me casé, y entonces me vi que la bicicleta de repartía pan, precisamente a donde estaba después fue del hermano mío, pero la panadería Royal la fundó Miguel Hernández. Ahí está Felicia, que vive en el Banco Obrero, que es esposa del negro Martínez. Bueno, entonces, como te digo diciendo, que uno en aquel entonces había que saber trabajar las cosas. Un pan uno lo hacía, Beto, lo elaboraba uno con unos piquitos así, y aquello salía lindo y bello. El panadero, que era panadero, tenía que hacer un pan con una cosa tan linda, porque uno se desarrollaba en la mesa de trabajo a ver quién hacía el pan mejor. Era como un desafío que había en aquel entonces, ¿comprende? Una competencia. Tú vas a elaborar el pan, vamos a ver cómo lo haces tú, voy a ver cómo lo hago yo voy a mejorar lo tuyo, ¿comprende? Y esa era la cosa que había antes en la panadería. ¿Sí? Yo estuve precisamente trabajando con el Manuel Almeida, papá de Alberto Almeida, una cantidad de años, como 18, 19 años, 2 o 3 días, ¿no? Entonces ahí fui hornero, fui chofer, limpiaba los baños, pasaba coleto por cualquier parte, porque siempre he tenido eso, que me ha gustado la limpieza. Yo a veces cuando Manuel se iba a Portugal, que quedé varias veces encargado con un compadre que también falleció, que en paz descanse, porque era de mi mano derecha. Manuel, cuando se fue ahí, me dijo: Francisco, si alguna persona podría hacer lo que yo quiero que tú hagas, es Ventura, que era el compañero mío, viene siendo tío de estos obras. Entonces, pero él no lo conoce la gente, la cosa así. Y tú tienes una cosa que hablas y sabes, conoces la gente, a ti te conoce Juan Mendoza, que en paz descanse, a ti te conoce Miguel Ávila, a ti te conoce. Yo compartía en aquel tiempo, pues, porque voy a hablarte la verdad, yo pertenecía a la juventud de URD. Estando Juan Mendoza como secretario general del partido, estaba Miguel Ávila, estaba Cruz Delgado, estaba Ochoa, uno que trabajaba antes en la Alcalá. ¿Comprende? Entonces, que ahí me hice conocer como de la juventud de URD. Yo conocí a José Vicente Rangel pidiendo cola ahí en el Charla. Sí, él venía a visitar a Miguel Ávila. Conocí cuando venía con Jovito por esa carretera aquí al frente. Jovito llegaba aquí a Peña de Mota y a Luis Miquilena. ¿Ah? Yo conocí en la avenida San Martín a la casa de URD. ¿Pues? O sea que yo me arrimaba ahí al árbol que me diera sombra a la hora. Eso sí, nunca ejercí puesto público. No porque no tenía facultades, sino que nunca ambicioné un puesto. No porque no tenía cómo ejercerlo. De acuerdo, claro, un médico lo podía hacer, ni un ingeniero, no, pero por ahí, como más de uno lo ejerció sin tener preparación, pero tenía la preparación de jalamecate. Porque eso siempre ha existido, los jalamecates, vamos a hablar claro. Entonces, yo estuve trabajando, volviendo al caso con Manuel, esa cantidad de años. Él fue como 5 veces a Portugal. La primera vez se fue y dejó unos encargados paisanos de él, y cuando regresó nos encontró con la pata toda quebrada. Entonces tomo la decisión y me dejó un poder que prácticamente era el dueño yo de todo lo que él tenía aquí en Altagracia. Estaba el 5 y 6, que ahora está otra edificación allí, la panadería, el al finado Aniceto Pérez,
quien le alquiló ahí al lado de la panadería, ese local es este que está aquí. Este, en aquel entonces se lo alquilé por 3 meses de depósito, 1.500 bolívares, a 500 bolívares mensual. ¿Qué te parece? Eso tiene historia, eso es bonito. Ahora, volviendo al caso, yo salgo de mi trabajo, de mi cosa allí, me encargué varias veces, y allá cuando Manuel llegó a Portugal la primera vez, le criticaron los paisanos de él. Uy, caramba, ¿y por qué dejas tú la panadería en manos de unos criollos? Ay, cuando tú llegues, ¿cómo será eso? Pues Manuel, cuando regresó la primera vez, nos dejó a nosotros con un promedio de 40 sacos de harina para que nosotros trabajáramos. La panadería vendía la cantidad de pan en el despacho, no tenía repartidores, sino que todo salía por allí. Cuando vino, nosotros teníamos 250 sacos de harina, él tuvo que pagarnos la diferencia a nosotros. Había, en aquel tiempo de la manteca, había levadura, había azúcar, había la harina, por supuesto, todo. Y todos los meses yo le mandaba lo que le tocaba a él. A él le tocaba la mitad de la utilidad y el compadre Ventura y yo partíamos la otra mitad. Pero una administración como tenía que ser. Nosotros cobrábamos nuestra semana de trabajo como cualquier otro obrero, llevábamos la contabilidad de lo que se producían, los sacos de harina, 2 sacos de harina, cuánto producían, y entonces en el mes se mandaba y se partía la utilidad. Nosotros aquel entonces cobrábamos nuestra semana de trabajo, el sueldo de nosotros, de encargado, de hornero, por supuesto, y todo lo que salía, los problemas que estaban, pasaban por mis manos, cobrando 120 bolívares semanales. Con eso crié yo a mi familia, a mis hijos. Vuelvo y repito, todito, Blanca, que tú la conoces, estudió en la Universidad de Carabobo. Javier, ese que acaba de saludar, ese estudiante, ¿ves? Javier no quiso, ¿ves? Pero esta pues se formó como maestro y ahí anda, con su bicicleta y su vaina, que no se le olvida nunca de su vaina. Eso es que respetar, cada quien con su vaina. Bueno, Francis tuvo un matrimonio con Finado Israel González, ahí está Carlos, su hijo, al cual nosotros lo criamos, al cual lo quiero como que hijo y nieto y de todo, eso es gracias a Pal, ese es de aquí. Bueno, y José Félix, pero todos los hijos míos prácticamente han estado en educación. Yo, ese es el capital mío, haber criado a mis hijos, mi señora y mi persona. Bueno, en todo tiempo haciendo valer los derechos de padre, de formación, porque hoy en día lo que sale a la calle es de acuerdo a la formación que tenga cada quien de los hijos de uno. Si no hay una buena formación, el resultado puede ser otro. Hay que saber formar la familia. ¿Sí? Bueno, yo vuelvo y repito, tú me conociste en la Cámara de Comercio también. Yo fui secretario general de la Cámara de Comercio cuando el señor Mauro Negrín, que ahora parece que está en España, era el presidente, y yo compartí 2 años consecutivos como secretario general de la Cámara de Comercio. Entonces estuve siempre ligado a muchas personas de hoy aquí en Altagracia, al cual me orgullece estarlos conociendo, estarlos tratando. Yo salgo a la calle y quedo alegre porque por donde quiera los que salen es saludándome y recordando: Francisco, ¿cuándo vuelves tú otra vez a dirigir la línea Hermanos Unidos? Y yo le pregunto, pero bueno, ¿por qué tú dices eso? Y yo en la línea Hermanos Unidos estuve 24 años dirigiendo la línea Hermanos Unidos, no fueron 3 cosas, 3 días, 24 años. Cuando yo empecé a dirigir la línea Hermanos Unidos, en ese año como que 85, 86 por allí, lo que había era Monte Culebra, ahí ahora lo que había era Monte Culebra. Entonces yo dejé una línea bien formada. Yo cuando la recibí, prácticamente cuando yo haciendo estos tiempos, como dice uno, la cabeza de esa directiva, no voy a olvidar mis compañeros que me ayudaron,
Yo empecé ahí, el secretario de Finanzas era Antonio González, tú lo conociste bastante. Lo primero que hicimos nosotros para empezar a formar una línea organizada, yo no tenía experiencia como transportista, pero sí busqué quienes tenían experiencia. Una persona como el presidente de la Central Única de Venezuela, Domingo, que también falleció, Oscar Huéfano, que también falleció, que eran los que dirigían, y Félix Martínez, que era de Macaira, estaban en la directiva de la Central Única de Venezuela. Bueno, que me dieron un apoyo total, que cualquier cosa que yo quería saber, le preguntaba a ellos. Yo siempre estaba ahí aprendiendo de ellos. Bueno, yo recibí eso con eran cupos que antes lo asignaban por Caracas, no por la descentralización que hubo, que ahora lo ejerce por aquí, por la alcaldía. No, antes, para poder conseguir un aumento de un cupo o un permiso, había que ir allá, Caracas, ¿comprende? Si no, no se conseguía. Entonces,